El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir, como por arte de magia. Esta es una declaración crucial en cuanto a por qué tenemos tantos problemas con estos conceptos y por qué las viejas ideas con respecto al tiempo están tan enraizadas en nosotros. Es todo un truco, un espectáculo de magia. Los magos son personas que hacen ilusiones, ¿no? Sacan el conejo de la galera. Bueno, si hablamos de David Copperfield, que es el ilusionista, que no sé qué, que la persona la corta en pedacitos, no sé yo qué, ¿no? Parece que está pasando de verdad. Bien, pero nosotros sabemos que es un truco. ¿Cómo ahí sabemos que es un truco? Porque la mano del mago es más rápida que nuestra vista, ¿no? La magia del ego es tan habilidosa, que estamos convencidos que estamos en presencia de un experto mago. Por eso el ego es un mago. De que lo que hemos percibido ocurrió realmente. En verdad, ¿no? Cuando nosotros descubrimos el truco del mago, decimos, no, pero la mujer en realidad está toda entera, el mago no la cortó nunca en pedacitos. Bueno, así de ese modo nosotros no estamos aquí en un cuerpo y en el mundo, pero es que estamos todos muy convencidos. Especialmente cuando nos duele algo en el cuerpo, ahí estamos más convencidos. No obstante, continúa la lección en el párrafo 4. Tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado. Esto, para que lo podamos comprender un poquito más, yo les voy a hacer un ejemplo ahora, que no es que está acá en el libro, que yo lo uso para mí misma, ¿no? Nosotros cuando leemos este curso, lo leemos diciendo, vamos a hacer un ejemplo. Yo leo esta lección, voy por el día 158, me tocó y yo creo que soy yo la que estoy haciendo el curso. Es más, quiero convencer a los de mi familia que también se pongan a hacer el curso, que es muy bueno, porque creo que a ellos les hace falta también. Porque nosotros creemos que ellos son otros y nosotros somos este. Estamos re convencidos. Nos sacamos fotos, decimos, mirá la foto con mi hijo que me tomé cuando cumplió los 20, no sé. Estamos muy convencidos. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de mi hija, la tercera, y yo fui y le dije, hija, feliz cumpleaños, porque es que ella cree que el cumpleaños hoy, y yo también, porque creo que, que ella nació ese día. Estamos muy convencidos. Bien. Porque nosotros creemos que el curso, vuelvo a repetir, yo ya sé que parezco pesada diciendo siempre lo mismo, que soy yo que lo estudio. Pero resulta que el curso nos está hablando a los 7.000 billones de fragmentos en el que la mente cree estar separada y dividida. No está hablándole en especial a este, al otro, diciéndole que vos tenés un plan, vos tenés otro. No, eso es lo que la mente al creerse separada fabrica. Entonces yo ahora parece que yo, desde mi mente aparentemente separada, que no es mi cerebro, sino la mente, esa mente que está fuera del sueño, que está conectada como el internet a mi cerebro, yo ahora creo que yo, digo, yo elegí este guión. Y me enojo conmigo, digo, qué guión de miércoles que me hice, ¿por qué? Todo fallido, ¿no? Bien. Pero resulta que los 7.000 billones de fragmentos, estamos todos, vamos a imaginar un colectivo, ¿saben? Bueno, no sé en otros países cómo se le dice, acá en Argentina, ese transporte que tomás para viajar de un lugar a otro se llama colectivo.
algunos se llama ómnibus, el bus, bueno, no sé cómo se dice en cada país, no importa. No importa la idea, ¿no? Imagínense en un transporte grande, donde vamos todos juntos ahí, todos. Bien, dentro de la ilusión de la separación, como yo estoy identificada con este cuerpo, mi fragmento de mente está identificada con yo creo que, porque tenemos esta idea de que yo estoy más evolucionada que otro fragmento, y digo, yo voy a aceptar la expiación primero y me voy a liberar primero. ¿Sí? Pero es que en realidad es que ya todos, o sea, cuando uno despierta, por eso el curso dice hace falta solo un maestro, es que despertamos todos juntos. Pero no despierto yo como Silvina no se ilumina. Las ideas de los gurú y todo que me ilumino como... Bueno, pertenece al estado ilusorio. Fíjense en que Jesús, vamos a hacer que es un símbolo en nuestra mente, nos dice que él, digamos, forma parte de la misma filiación que nosotros. La única diferencia es que aparenta que ese fragmento de mente pasó a esta zona en la que ya se dio cuenta. Porque si no estaríamos pensando como esto es una carrera, que a ver quién llega primero. Por eso nos obsesionamos con el curso, que como que no lo entiendo, que yo lo quiero... Porque claro, como todas las mentes están unidas, es que parece como que una chispita de la fogata, por decir algo así, de la llama, salta y bueno, enciende la otra, y así se van encendiendo todas, pero entiéndase que esto es, bueno, no es ilusorio, ¿sí? Cuando empezamos a entenderlo por ahí, es que ya nos relajamos más con este curso, no estamos tan... Nosotros sufrimos aquí porque es que nos identificamos con nuestro guión de vida, nos juzgamos continuamente, ay, sí, no, mi marido, ¿por qué me habré casado con yo no sé, ¿por qué tuve tantos hijos? Tendría que haber tenido menos. ¿Por qué habré estudiado para maestro? Todas esas preguntas me las hago montones de veces. Y no debería haber hecho esto, y no. O sea, la mente es como en esas partes que el curso habla de, bueno, hace alusiones al tejido, ¿no? Vamos como tejiendo una hebra de aquí y otra, y vamos, y encima queremos diseccionar y analizar, ¿no? A ver, estos sucesos fueron buenos, estos no. Bueno, dentro del mundo del ego, vamos a llamarle, como nosotros estamos tan locos, porque sí, estamos todos re locos, entonces a veces como que necesitamos entendernos a nosotros mismos, porque es tanto el dolor de sentir que somos culpables, que hemos perdido ese paraíso, esa inocencia, que nos lleva mucho tiempo perdonarnos. Y lo que estamos perdonando, ¿saben qué es en realidad? Es este deseo de ser especiales y separados. Ahora sueño y creo que yo soy especial y separada, que soy una persona importante con esta vida. Pero esto es como la película esa del Truman Show. Yo sé que hay un error en el decorado. Acá hay algo que está mal. ¿Cómo? Yo quise ser como Dios, pero el plan me falló. Porque Dios no muere, pero yo sí. Dios no sufre, pero yo sí. Bueno, esta es la idea de separación. Y me voy dando cuenta que vivir sin Dios es jodido. Es jodido. Creerme que yo sé cómo son las cosas es jodido. Hay un precio que pagar para eso, ¿no? Por eso dicen que no sé, que las personas cuando están a punto de tirar la pata,
ahí es donde piden perdón a todo el mundo y reconocen todos los errores, las cagadas, y mire una cagada que se mandaron, ¿no? Parece como que tenemos miedo. Pero a ver, ¿para qué esperar, no? A ese momento, si lo podemos vivir ahora. El perdón siempre es algo que se practica ahora. Ahora. Por eso no hay que afligirse. El sistema de pensamiento de ego nos lleva a la historia, a identificarnos con la historia de Silvina. Ay, las cagadas que se me... Bueno, si ustedes supieran, si yo empiezo a contarles, bueno, tiene... Ay, todo lo que... Ay, voy a arder en el infierno, ¿no? Que soy mala madre, que lo que le hice a mis hijos, que no sé qué... Y así. Es una cosa interminable. Es como la película esa de la historia sin fin. No tiene fin lo del ego. Es siempre lo mismo, siempre lo mismo. El curso lo que nos está mostrando es que me dice, mirá, vos estás convencido de que el tiempo es real, pero es que no. El tiempo no es real. No estás caminando por una cuerda floja. No. Hay una lección que dice, depón tus armas, suelta todo. Tranquila, tranquila. El espíritu siempre te dice tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. A esa voz es a la que tenemos que empezar a escuchar, y eso es lo que nos permite experimentar el mundo real aquí, en nuestra mente. Y experimentar esto que el curso le llama el sueño feliz. Porque ya me libero de los juicios hacia los demás y hacia mí, porque me doy cuenta que, ¿no? Entonces, claro, aparenta como que mi mente, mi pedacito de ese fragmento, tomó una, ¿cómo se llama esto? Bueno, una película, eligió, dijo esta, y es la que estamos experimentando. O sea, ese guión no va a cambiar, porque yo ya lo decidí todo. Bien. Es como que ya está, es un sistema cerrado, ya lo elegí. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es elegir ahora con quién mirar esa película que tomé y que ahora se está proyectando. No empecinarme en querer cambiar mi película, que es lo que queremos hacer todos, vamos a ser honestos. No, sino ahora con quién. Que si después, cuando yo ya cambié de maestro y siempre escucho la voz del espíritu y ya no escucho más al ego, no lo escucho más, mi aparente guión pueda tener cambios, eso también está contemplado en el manual para maestros, también lo dice. Pero no a todos les sucede. Porque eso sería como estudiar el curso para que mi vida cambie. Estaríamos engañándonos, ¿no? Es como decirle a alguien, no sé, me caso con vos para no tener que trabajar y vos me mantengas. No sé, una cosa así. No porque te ame, ¿eh? Bueno, me caso con vos, pues, además fue el único que conseguí, no me quedó otra. Te tuve que elegir a vos. ¿Bien? Eso es, nosotros lo vamos transfiriendo a nuestras experiencias de vida, es que lo vamos viviendo de a poquito, ¿no? Entonces, claro, a todos, dentro de nuestra experiencia esta de vida aquí, y a todos nos parece que estamos eligiendo, a mí también me parece. Pero lo único que podemos elegir es perdonar o condenar. Pero el curso me dice, ¿no?, que en realidad el momento de la decisión y de la elección es diferente. El momento de la decisión y de la elección. Vamos a retomar
¿Se acuerdan como la otra vez que hablábamos del asunto de la butaca y del el observador, de que observa, ¿no? Bien. Estamos sentados frente a la pantalla, bien, y nuestra única elección es qué botón, vamos a ponerle como dice Wapni los botones, el botón del ego y el botón del espíritu. ¿Qué botón yo voy a apretar? Bien, esa es mi única elección, no tengo otra. De acuerdo al botón que yo presione, ya me está mostrando lo que ya ocurrió. O sea, qué parte del guión volvimos a experimentar. Hay un libro, esperen que le tomo un poco de agua, de Gary Renard, que no me acuerdo cuál es, si es el primero, el de la desaparición del universo, o el otro, bueno, tu realidad inmortal, no sé, no me acuerdo. Hace mucho que los leí, ya me olvidé. Pero sí me acuerdo de esta parte. Que los maestros estos que le explican a Gary Renard, le dicen que una vez que nosotros perdonamos una situación, no la vamos a volver a experimentar, porque ya la perdonamos. O sea, eso sí es lo que cambia. Por eso fíjense, no sé si ustedes vamos así hablando acá en criollo de la vida, en esto que nosotros le llamamos nuestra vida. Fíjense en lo que sucede a medida que van practicando el perdón y cada vez van tomando más conciencia, que vamos a imaginar esa persona aparente que no sé, en el año, qué sé yo, bueno, hace 10 años atrás o 20, no sé, era, no sé, mi peor enemigo y no sé qué, y me peleé con esa persona y no sé qué sé yo qué, bueno. Fíjense en que parece como que nunca más la volví a ver. No supe más de ella, como el tango, ¿no? Es como, ¿no? Y van apareciendo en nuestra experiencia otros aparentes personas, ¿no? Que justamente ya no tienen nada que ver con esas situaciones, porque esas ya las perdonamos. Es como, vieron que hoy en día, bueno, está muy de moda esto jugar los videojuegos. Bueno, yo no juego, jugué en una época de mi vida al videojuego, ahora ya la verdad que no. Pero me recuerdo como es el videojuego que tiene pantallitas, ¿no? Y tiene niveles, y parece que vos vas saltando, ¿no? Las pantallitas, a medida que parece que sorteas los obstáculos, ¿no? Bien. Es algo así. Pero lo que no tenemos que hacer es tomarnos lo personal, porque ahí ahí el ego mete la trampa, ¿no? Y ahí sufrimos, porque nos sentimos como fracasados con este curso. Decimos, ay, ¿cómo que no avanzo? Siempre estoy en el mismo punto. No, que más estemos obsesionados en soltar, menos soltamos. Menos soltamos. A veces es mejor decir no sé y dejarlo, porque más le ponemos cabeza, peor es. Bien, y el ego se aprovecha, ¿no? Bien. Entonces, yo elijo el botón del ego o del espíritu. ¿Bien? Esto no es diferente, ¿no?, de encontrarse en el estado de ánimo adecuado para ver una película triste y después decidir ponerla en el aparato reproductor. A continuación lloramos 2 horas, porque esa fue la lección que hicimos antes de ver la película. O sea, tengo ganas de llorar. Voy a agarrar, pero bueno, ahora que tenemos el Netflix, voy a buscar una que sea de llorar, de drama. Y me pongo una de drama y lloro y lloro. Yo ya lo decidí, quise ver esta película, no la otra, la de risa. No, yo quise ver la de llorar. ¿Bien? Todo lo que nosotros creemos estar experimentando aquí en el mundo refleja esa decisión realizada, pero yo la hago desde fuera del tiempo. Cuando mi tomador de decisiones dijo, ¿no?, hizo la elección.
y dijo, yo quiero ser distinto que Dios. Quiero ser algo más, otra cosa, diferente. Fíjense que así es como experimentamos ahora el mundo de las diferentes. Diferentes todo es diferente. Es como decir, esta botella hay unas que son así pequeñas, otras altas, otras más anchas. Los perros, ven que yo tengo acá la perra, la caniche toy, esta es pequeña. Tengo otros perros que son más grandes. Todo tiene que ser así, diferente. Fue una decisión, el deseo de ser especial. Por eso el curso habla tanto de ese deseo de ser especial y ser yo, separada. Bien, ahí vino todo este mundo, todo lo que estamos ahora experimentando. ¿Sí? Y creemos de estar aquí. Bien. Continúa la lección. Pues la jornada solo se puede ver desde el punto donde terminó, desde donde podemos mirar hacia atrás e imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Claro, nuestra experiencia no nos dice esto, que estamos repasando lo ocurrido. ¿Mm? Nosotros ya estamos fuera del sueño. Por eso, miren, les voy a hacer otra vez la explicación. Yo sé que soy pesada, pero es que esto es muy importante. Yo se los digo porque es que trato de compartir lo que, digamos, a mí me sirve, ¿no? Si no entendemos esto que explica el señor Wapnick, del estado sin mente, él le llama ser insensato, y el estado con mente, es que no podemos, este curso, miren, lo vamos a leer 800 veces, lo vamos a querer agarrar por acá para allá, no lo vamos a poder captar. Primero, me olvido de mi personaje cuando estudio este curso. Bien. Me sitúo en que soy mente, no soy este cuerpo, ni esta persona. Cada vez que yo me identifico con mi personaje, mi cuerpo, mi historia, o sea, identificarse con el personaje es todo, engloba mucho. Mi cuerpo, mi historia, todas las cosas que me hicieron, lo que yo hice, que no sé qué, el lugar donde vivo, bueno, o sea, el lugar donde vivo me refiero al país, ¿no? El país, el pueblo, bueno, vieron que todo va disminuyendo. Mi casa, mis objetos, mis posesiones, bueno. Cada vez que yo en mi mente hago esta identificación, ¿sí? Estoy siendo insensato. O sea, no sé quién soy. Me olvido de mi verdadero ser. O sea, quiero ser esta. Por eso sufrimos. Nos sentimos solos porque nos quedamos sin mente. Cuando hago el movimiento, que me dice el curso, o sea, elijo, ¿sí? Dejar, o sea, me desidentifico, por decirlo así. Me olvido de mi historia, por eso el curso dice, olvídate de este curso, olvídate de todo. Y voy con las manos vacías, no sé nada, dejo de pensarme, ahí vuelvo a la mente. Y entiendo lo que es ser mente, pero esa mente no es el cerebro. Esa mente, la que me habla el curso, está fuera del tiempo y del espacio. Es una mente que todos compartimos. Lo que pasa es que la mente está loca y cree estar separada. Entonces, si me sitúo fuera del tiempo, en la mente, o sea, vuelvo a tener mente, es que me doy cuenta de que ya todo ocurrió, ya todo acabó, de que la culpa es solo una creencia que no es real. Dejo de castigarme a mí mismo, de tener miedo, bueno, todas las consecuencias de la culpa. ¿Sí? Ahora, cada vez que yo me identifico,
O sea, aprieto el botón del ego, que sería de mi historia personal. Sí, yo soy Silvina, nací tal día, mira qué bien, no sé qué, lo que hice, mis logros, mi no sé qué, mis fracasos. No sé qué. Estoy en la pesadilla. Otra vez. Es una película horrenda, vamos a decir la verdad. Yo no sé, habrá algunos que tienen películas bonitas, pero la mayoría de las películas nos disgustan, nos producen dolor. Así sucede. Ahí nos quedamos insensatos, otra vez sin mente. Y esto lo hacemos porque nosotros lo queremos hacer. Esa es la decisión que tomamos, que elegimos a cada instante. Verme separado. Y ahora creo que yo soy un personaje bueno y feliz. Yo he encontrado personas de muchos años de estudiar el curso que me han dicho que ellos están viviendo el sueño feliz, porque son felices todo el tiempo. Se levantan ya riéndose de que yo digo, pero la verdad no, es que no entendimos lo que nos están diciendo. Es que en este mundo no podemos estar felices las 24 horas del día sonriendo, moviendo la cabeza así como el perrito del colectivero, ese que llevan colgando a los colectivos. No se trata de eso. Habrá momentos que, bueno, pero es que no pierdo la conciencia de quién soy. Esto de que sufrimos o de que queremos lograrlo, o bueno, todas las cosas que nos pasan a nosotros aquí, es porque me sigo sintiendo un yo individual separado, con una voluntad propia. Creo haber logrado lo imposible. Y para mí ahora Dios es mi enemigo. Por más que yo diga que soy muy religiosa y le rezo a Dios. No, es que estoy todo el tiempo peleándome en mi mente con Dios. Estamos ahora Dios, ahora yo. Ahora Dios, bueno, ahora yo un poco. Y así. Cuando Dios me pasan las cosas que yo quiero que me pasen, digo, sí, Dios es bueno, qué bueno Dios. Me escucha siempre mis oraciones, por eso estamos obsesionados con los decretos, las oraciones y todo.